Arquitectura de Paisaje en la Phi Jones School of Architecture and Design de la Universidad de Arkansas en Fayetteville. Previamente, fue profesor de Arquitectura de Paisaje en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Texas en Austin y la Escuela de Diseño de la Universidad Estatal de Arizona en Tempe. Es socio fundador del Labor Studio, Paisaje, Arquitectura, Frontera. El trabajo de la oficina se caracteriza por su variación de escalas dentro del contexto del estado de Chihuahua. Gabriel es miembro de la Sociedad Estadounidense de Arquitectos de Paisaje, ASLA, desde el 2008 y fue miembro de la mesa directiva del Congreso de Nuevo Urbanismo, capítulo de Texas Central, de 2014 al 2018. Esta conferencia es patrocinada por Orcotec. Es una empresa líder en el diseño, construcción y mantenimiento de áreas verdes y productora de árboles y especies nativas con 25 años de experiencia. Shanilok, más de 30 años siendo líder en el equipamiento de áreas para sanitarios públicos que se distinguen por su funcionalidad y servicio. En mamparas para sanitarios públicos, Shanilok es la solución. Alphabent, empresa regiomontana líder en acabados arquitectónicos, con más de 20 años de experiencia y de reconocimiento a nivel nacional. Creamos soluciones integrales en fachadas de aluminio, cristal, panel, ventilados, cancelería y estructuras de acero mediante tecnologías de vanguardia. Listo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. En particular, agradezco la invitación al colegio, a Carlos, a Verónica y a todos aquellos involucrados en hacer este evento posible. En función de la idea de una reunión para hablar de ciudad, decidí proponer este tema y este título para la presentación, que tiene que ver con una serie de proyectos, bueno, 4 proyectos específicamente, que tienen que ver con abordajes para la regeneración social y urbana desde el paisaje. La estructura de la presentación es más o menos dividida en, primero, una introducción sobre de dónde viene el trabajo, de dónde vengo. Posteriormente voy a hacer un planteamiento con respecto de lo que hago a partir de mi trinchera, que es compartida entre la academia y la práctica crítica, que espero que sea una práctica crítica. Y después de ese planteamiento voy a mostrar 2 proyectos desarrollados dentro del marco de talleres de investigación aplicada que he llevado a cabo durante sobre todo los años en los cuales he estado como profesor en los Estados Unidos, y después de estos 2 proyectos voy a compartirles 2 proyectos profesionales en los cuales he tenido la oportunidad de participar. 4 proyectos, también 2 proyectos, en particular aquellos que tienen que ver con la academia, con lo que he producido desde talleres de investigación aplicada, sobre todo tienen que ver con el aspecto de regeneración urbana, quizás un poquito más enfocado hacia el paisaje, y los proyectos que he logrado hacer desde mi limitada práctica profesional a distancia desde los Estados Unidos en México son 2 proyectos que tienen que ver más con una regeneración social del paisaje urbano. Entonces, como se comentó ya brevemente en la introducción, soy originalmente de Chihuahua y he tenido la suerte de trabajar en distintas instituciones académicas, primero en mi alma mater en la ciudad de Chihuahua, después en la Escuela de Diseño de la Universidad Estatal de Arizona, en la Universidad de Texas en Austin y desde hace 3 meses en la Universidad de Arkansas en Fayetteville. He procurado de decidir y elegir a partir de una relación geográfica con el lugar con el cual yo siento pertenencia, que tiene que ver en particular con el norte de México y eventualmente viviendo en el norte de México, muy cerca de la frontera, con una posición privilegiada, con la capacidad de ir y venir mientras vivía en el norte de México, ir a Estados Unidos, volver,
eventualmente pues, se ha vuelto inevitablemente parte de la cultura y de la apropiación que siento con respecto al territorio. Más específicamente, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con los paisajes áridos y semiáridos del suroeste de Estados Unidos y del norte de México, y en particular, obviamente, pues con todo el aspecto que tiene que ver con la relación entre los Estados Unidos y México, que he tenido la suerte de experimentar, que procuro buscar y ejercer, como este mismo evento creo que lo representa. También a partir de la academia he tenido la suerte de, desde que dictaba clases en Chihuahua, empezar con intervenciones, con proyectos que vinculaban a la institución con otras instituciones cercanas en los Estados Unidos, a Chihuahua. Lógicamente, eventualmente nos acercamos rápidamente a todo el tema de la frontera, como esta imagen que están viendo, que es uno de los primeros talleres que hicimos, de un par de talleres que hicimos en colaboración con la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, en los cuales estábamos operando en la frontera. Pero sobre todo a partir de que tengo la oportunidad de estudiar una maestría en arquitectura de paisaje en los Estados Unidos, es que me enfoco ya más plenamente con mi interés con respecto del territorio, de la escala urbana, del espacio público, del diseño urbano y obviamente de la arquitectura de paisaje. Y he tratado pues de pensar en que buena parte de mi proyecto académico práctico tiene que ver con la promoción, la difusión, el advocacy, como se diría en inglés, de la disciplina, la profesión de arquitectura de paisaje en México y en Latinoamérica, debido a que está pues, en realidad emergente. De acuerdo a IFLA Américas, en Latinoamérica tan solo hay 7 programas de licenciatura de arquitectura de paisaje en Latinoamérica, 10 programas de maestría. Los más relevantes quizás sean, en cuanto a programas de maestría, el de la UNAM aquí en México, que es pues, joven, 1985, el año de su fundación. En particular joven cuando se compara con, por ejemplo, los primeros programas de arquitectura de paisaje que surgen en el Orbe, específicamente el de Harvard, que ya tiene más de 100 años. También otro programa relevante es el de la Universidad de Buenos Aires, también muy joven. Y bueno, una serie de programas que incluyen como cierto componente de paisaje dentro de un diploma, de una especialización, pero que en realidad no son específicamente de arquitectura de paisaje. Entonces me interesa promover, porque creo en los métodos, en el conocimiento, en la teoría de la arquitectura de paisaje como un cúmulo de gran potencia para resolver los problemas contemporáneos que hay en nuestras ciudades. Obviamente no es el único, pero sin duda que es uno que podría ser mucho más estructural e integral a la forma de hacer ciudades, como sucede en otros lugares, en particular obviamente en algunos lugares de Estados Unidos. Como dice Jimena Martignoni en este libro, uno de los pocos libros de arquitectura de paisaje enfocados a Latinoamérica, de factura reciente, a la arquitectura de paisaje en Latinoamérica es más que nada una actitud, no es una profesión, no es una disciplina, no hay un marco normativo, nadie te pide un arquitecto de paisaje para hacer algo, cuando evidentemente está normado en lugares como el lugar donde actúo como profesor en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces, ¿cómo promover la disciplina? Lo que les comparto es una trayectoria que es la que he venido ejerciendo, tratando de tejer entre las posibilidades que existen para, por ejemplo, cuando uno dicta talleres, enseña en las escuelas, pues tratar de vincularlo lo más posible a las realidades que los estudiantes van a atender, a las realidades que son urgentes no solo en el lugar específico, sino en otros lugares. Así que procuro tratar de desarrollar talleres aplicados y pensar siempre que estar en el aula, estar frente de los estudiantes, es compartir proyectos de investigación. Todo esto con el objetivo de promover un proceso hacia la implementación del proyecto de arquitectura de paisaje en México. El primer aspecto que es integral a esta idea es cómo aprovechar el proceso de actualización de la planeación urbana existente, andante en este momento en México,
en particular con el soporte técnico profesional, científico y la descentralización por medio de los implanes, que es una de las brechas que he logrado desarrollar. Ya voy a hablar más sobre esto. La segunda parte de este planteamiento es cómo emplear la contribución académica a través de talleres de diseño, como investigación aplicada, para llenar el vacío que existe entre la planeación y la implementación del proyecto de arquitectura de paisaje. A lo que me refiero con este vacío es que prácticamente todos los lugares, todas las ciudades plantean redes verdes, áreas de protección ambiental, áreas de conservación, bla, 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 bla. Pero en realidad hay una muy limitada cultura y capacidad técnica a nivel local para implementar esos proyectos que tienen una perspectiva progresista y una cierta visión que está informada globalmente. Desafortunadamente se carecen de las referencias, de los elementos técnicos, de la cultura de construcción inclusive, que los haga posibles. Cualquiera de ustedes que haya tratado, por ejemplo, de construir algún tipo de infraestructura verde, notará que muchas veces uno tiene que introducir los conceptos, explicar cómo funcionan las cosas y a la hora finalmente asumir el riesgo, porque la gente tiene miedo de modelos de infraestructura, de modelos de sistemas que no son bien conocidos. Otra parte, esta quizás por las limitaciones del contexto académico, en los cuales, sobre todo operando desde Estados Unidos, no hay tanta capacidad de tener una interacción con las comunidades con las que trabajo en México. Sin embargo, pues desde la práctica sí las hay un poco más, por lo cual trato de aprovechar el espíritu de empoderamiento ciudadano que hay en este momento. Cada vez las sociedades son más conscientes de la necesidad de hacerse ciudadanos, no nada más estar ahí. Creo que esto está empezando a hacer que se pueda atisbar un modelo de gobernanza como una oportunidad para la calidad espacial, ambiental y social. Y finalmente, si hubiera alguna duda con respecto de, bueno, la arquitectura de paisaje, bueno, esto es jardinería o eso sale más caro o lo que sea, cualquier tipo de pretexto que uno se encuentra frecuentemente, pues si toma llegar a las urgencias para hacer los planteamientos, pues sin duda lo más lógico será, además obviamente de lo social, en específico con respecto a las capacidades, los métodos, las herramientas, la teoría de la arquitectura de paisaje, pues la urgencia del problema del exceso o carencia de agua que tenemos en nuestro país. Y quizás eso sea el mecanismo para lograr una justa dimensión del problema. En este respecto específico, inicio al final, nada más para compartirles unos mapas tomados del CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua, donde podemos ver acuíferos sobreexplotados de México. Estas son algunas de las ubicaciones donde he logrado hacer proyectos de investigación aplicada en colaboración con institutos municipales de planeación en México, trabajando con mis estudiantes. Y bueno, la situación con respecto al agua superficial en México pues no es distinta. No hay derechos adquiridos, ya no hay realmente una disponibilidad de agua, al contrario, cada vez hay menos. Entonces, ¿cómo logramos revertir esta condición? Sin duda, una de las formas de lograr mitigarlo y eventualmente lograr una regeneración tiene que ver con la implementación de técnicas propias desde la arquitectura de paisaje. No hace tanto tiempo teníamos una relación y una proporción muy diferente en nuestras ciudades con respecto a los sistemas que las soportan. No hace mucho tiempo mi ciudad tenía una proporción bastante distinta cuando empiezas a comparar la mancha urbana con respecto a los sistemas, el más obvio quizás, los drenes de territorio, ¿no? Estos drenes que eventualmente pues, se fueron abatiendo, reduciendo, entubando, contaminando. Eventualmente los bosques riparios se fueron acabando hasta el punto actual, que no es actual, ya lleva décadas el modelo que a mí me gusta plantearlo como el modelo moderno de urbanismo del siglo XX, en el cual el agua era un problema y lo que era crítico era sacarlo inmediatamente y lo más rápidamente de aquí. Y una vez que ya no está en mi propiedad, ya no es mi problema, ¿no? Ya resolví yo mi problema.
Si desafortunadamente, incluso hace unos cuantos años, todavía seguimos en ciudades de nuestro país continuando con este patrón de achicamiento, de opresión, de supresión de los sistemas de los drenes de territorio, que además son aquellos que concentran una de las mayores concentraciones de servicios ambientales que hay en el territorio. Y al mismo tiempo tenemos otros lugares, como por ejemplo sitios paradigmáticos como este arroyo vuelto a la luz del día, Daylighted Stream, en Seúl, donde había un freeway, una vía elevada rápida, se demuele, que representa un nuevo, entre comillas, ideal urbano basado en el paisaje. Ya presentaciones en la mañana del día de hoy comentaron cómo esto pues, no es nuevo, ¿no? De hecho, fundador del programa de paisaje en Harvard, en Estados Unidos, el primer programa de paisaje, ya estuvo haciendo proyectos de regeneración de arroyos desde hace décadas, 100 años. Sin embargo, pareciera que es un nuevo ideal urbano, ¿no? Pareciera que hay un nuevo ideal urbano basado en los drenes de territorio. Pareciera que, por ejemplo, esta es una fotografía, decidí mostrar unas cuantas fotografías de lugares donde he vivido. Una fotografía del río Salado en Tempe, en Arizona, donde hay una recuperación de ríos y arroyos parcial, pero bueno, andante en este momento. En Austin, Texas, donde viví hasta hace 3 meses, el Cinturón Verde de Austin es una oferta de un sistema de espacio público ambiental regenerado, recuperado. No siempre fue así en toda la zona urbana de Austin, y sin embargo es un lugar donde uno va a bañarse, disfrutando de la regeneración natural, donde vas con tu familia, con tus perros, a bañarte a los arroyos dentro de la zona urbana, que están operando como sistemas de infraestructura pública. E incluso donde estoy viviendo desde hace 3 meses, lo mismo, ¿no? Los drenes del territorio integrados a sistemas alternativos de movilidad en una metrópolis pequeña que aglutina una serie de ciudades y que no solo están conectadas a partir de los modelos convencionales, sino también a través de un sistema muy amplio de ciclovías y de andadores peatonales en Northwest Arkansas. Así que hay un nuevo ideal urbano basado en sistemas de movilidad estructurados por los sistemas naturales. Con respecto del proceso de actualización de la planeación urbana en México, que sin duda es una oportunidad que todos deberíamos aprovechar. Bueno, ustedes sabrán que existen los institutos municipales de planeación, que son de relativa reciente factura, son una idea del siglo XXI en casi todas las ciudades. Quizás haya uno por ahí que se fundó en los 90s, a lo mejor el de Ciudad Juárez, pero la gran mayoría son producto de este siglo. A mí me parece que hay un potencial aquí porque ellos están a cargo de finalmente depurar el cúmulo de la planeación urbana que se había desarrollado en México por medio del desarrollo de estudios técnicos, científicos, que en muchas formas vienen a confirmar lo que se sabía de forma popular o lo que se sabía que sucedía pero que no estaba normado en ningún lado. No había ninguna obstrucción para, por ejemplo, inhibir el desarrollo sobre zonas de inundación en la ciudad de Chihuahua porque no había ningún estudio técnico de riesgos de inundación de la ciudad. Parece increíble, pero es la verdad, no existía hasta hace unos cuantos años. Entonces, la consecuencia natural de esto es que, bueno, las zonas que todo el mundo sabe que eran inundables son aquellas que, sobre todo en el siglo XXI, fueron desarrolladas a partir de la continuidad de la industrialización de la frontera norte y también de la disponibilidad de créditos de vivienda subsidiada. Entonces todo el mundo sabe que esas zonas de Chihuahua, en la imagen izquierda, eran inundables de toda la vida, incluso algunas se llaman el vado, o en el caso de Ciudad Juárez el barreal, pero no había ninguna obstrucción legal a decir no. Afortunadamente ya están sucediendo estos estudios que vienen a informar y depurar la planeación urbana en México. También hay una nueva actitud con respecto de lo que forma las actualizaciones de los planes directores urbanos o los programas de desarrollo urbano, planes que replantean la estructura urbana de las ciudades,
volviendo a tender a integrar los sistemas ignorados y suprimidos, como en particular los drenes de territorio que sostienen al territorio. En planes como el de Los Cabos se pueden leer cosas como estas: el medio físico-natural como principal elemento estructurador de la ciudad para el sistema de espacio público abierto. Se puede leer que la propuesta de estructura urbana propone que estos descubrimientos sean integradores y espacios de vinculación entre los diferentes sectores, que además se convierten en ejes transversales y longitudinales de movilidad. El segundo punto, ya comentaba, mucho del trabajo que hago, casi digamos que la mitad de los talleres que tengo la suerte de llevar a cabo, en particular en Estados Unidos, aunque sigo dictando clases en México también, tienen que ver con colaboraciones con los implanes. He tenido la suerte de buscar las colaboraciones, pero sobre todo plantear la capacidad del taller de investigación aplicada. Nosotros, a fin de cuentas, tenemos una agenda curricular. A fin de cuentas, los estudiantes están aquí para aprender ciertas cosas como contenido de los talleres, pero también eso no implica que no podamos hacer otras cosas para los demás, ¿no? En términos de planeación urbana y en vinculación con la arquitectura de paisaje, lo que podemos hacer es ayudar a desarrollar ideas que existen a una gran escala, de una forma muy vaga, muy conceptual, que no tienen referencias locales, que no tienen un planteamiento incluso visual. Esto es a lo que me refiero con un corredor verde en Los Cabos, por ejemplo. Esto es lo que estoy diciendo que pensamos cuando decimos que vamos a regenerar 20 kilómetros de río en Chihuahua. Entonces, planteo este tipo de contribución a los implanes como proyectos de investigación. Usualmente trato de que exista no solo una colaboración académica, sino que también exista cierta transacción para que tenga un valor el estudio, aunque frecuentemente es mínima este valor que acordamos. Usualmente, como podrán imaginar, planteo los talleres de una forma típicamente multiescalar, vinculando al territorio con sus sistemas, en particular el tema del agua. Son talleres que en su mayor parte son muy dirigidos. El primer director, que fue mi jefe en Estados Unidos, cuando dicté mi primer taller, me abrió la puerta diciéndome que, mira, tú haz tu taller pensando que es tu atelier, que es tu estudio. Y es como lo planteo, ¿no? Planteo una tesis muy específica que está concertada con el cliente para desarrollar aspectos específicos de la planeación urbana de ciudades. Como, por ejemplo, en este caso están viendo Hermosillo, y Hermosillo dentro de su cuenca pluvial. Para Hermosillo, esta es solo una diapositiva, desarrollamos un sistema de corredores verdes donde criticamos la idea del plan urbano de Hermosillo con respecto de rehabilitar 300 kilómetros de calles como calles completas. Nuestra propuesta es: nunca has tenido calles completas, de repente quieres tener 300 kilómetros, ¿por qué no hacemos algo que además integre corredores verdes de los drenes de territorio y que te ofrece una cobertura espacial similar? En Chihuahua, con el INPLAN, hicimos un proyecto con el INPLAN para el río Chubíscar, donde en el Valle Oriente de la ciudad hacemos un plan maestro para pensar ese tramo de 20 kilómetros del río Chubíscar de la ciudad como un tramo conservado, accesible a la ciudadanía, para que disfruten lo que en muchos sentidos es inaccesible el día de hoy. En Los Cabos, un proyecto similar, también derivado del plan director, con respecto de pensar una obra específica de una canalización de un arroyo en una zona de muy bajos recursos como una infraestructura híbrida que al tiempo que aprovechaba los recursos que estaban destinados por parte de Conagua o de la CNA, se hiciera un híbrido que pudiera otorgar servicios sociales y ambientales. El primer proyecto que les voy a plantear un poquito más en detalle es el proyecto que hicimos ya empezamos hace 10 años con este proyecto, para ambos Nogales, Nogales Sonora, Nogales Arizona. Hicimos un proyecto que llamamos Ciudad de Cañadas Verdes. Este proyecto se hizo en colaboración con un colega, un grupo de estudiantes de planeación urbana en la misma universidad,
para el IMIP de Nogales, pero fondeados con un grant, con una beca de investigación de lo que entonces era la Border Environment Cooperation Commission, la Comisión de Cooperación Ecológica entre los Estados Unidos y México. Este es Nogales, pero ustedes, si alguno de ustedes no ha ido, ahí está la frontera, México-Estados Unidos, la foto está tomada desde Estados Unidos, pero la particularidad de Nogales es, pues, además de los grandes contrastes que existen entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, que tampoco es que sean tan grandes porque en comparación con otras zonas de Estados Unidos en particular, hay una gran población, un número de población flotante muy significativo, a la escala de Nogales, 250,000 personas más o menos, zonas muy pobres, muy improvisadas, en donde hay un conflicto permanente porque la topografía de este territorio, pues, es bastante accidentada, es una serie de cañadas que determinan pendientes difíciles de urbanizar, y las zonas bajas, que son las más urbanizables, pues son donde hay concentración de estructuras muy precarias. Entonces nuestro trabajo se condensó en un reporte que se llama Ciudad de Cañadas Verdes, City of Green Creeks, auspiciada por el programa que ya comentaba, y que también era parte de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Tratamos de pensar todo esto de manera integral, a pesar de que era un proyecto para la sección mexicana de la cuenca del arroyo Los Nogales, que está dividida casi en dos, entre México y Estados Unidos. Contraintuitivamente, de alguna manera, resulta ser que para algunas personas el hecho de que esta cuenca en particular drene al norte, para algunas personas es contraintuitiva, porque a veces parece ser que algunos creemos que el agua drena al sur y no al norte, y no es así. Y bueno, eventualmente la ciudad ha crecido, en particular muy rápidamente en los últimos años, al grado de un gran desbalance entre Arizona y Sonora. Ha sufrido frecuentes inundaciones porque ocupa, como comentaba, las zonas bajas de este territorio. Ha habido eventos como este en el 2008, cuando reventó el túnel subterráneo del arroyo Los Nogales, cruzando la frontera justo en la zona central de ambos Nogales, debido a que las autoridades de inmigración de Estados Unidos a nivel federal tuvieron la buena idea de construir un cerco dentro del túnel subterráneo para el dren de aguas, eventualmente con sedimento y con basura. El túnel se tapa y la presión del agua hizo que reventara, ¿no? Como pueden ver ustedes en esta fotografía. Las autoridades locales de Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora, no sabían nada de la construcción de este cerco dentro del túnel. Entonces, a partir de este momento es cuando hay un interés de la EPA para desarrollar proyectos de investigación que vean este problema. Tuvimos la suerte de participar en ello a partir de esta beca de investigación que comentaba. Lo que hizo la EPA fue empezar a construir infraestructuras de detención de agua en las partes altas de la cuenca, que resultan ser que están en México. Entonces tenemos el gobierno de Estados Unidos construyendo infraestructuras de manejo de agua pluvial en México, y para nosotros era, bueno, por un lado qué bueno, porque mitiga el problema de inundaciones, pero sobre todo es una oportunidad para implementar infraestructuras polivalentes, sobre todo en las ubicaciones de estas zonas altas en la periferia de Nogales, Sonora, que además son muy precarias, tienen niveles socioeconómicos muy bajos. Entonces, ¿cómo reestructuramos a la ciudad binacional con la provisión adicional de espacio público de calidad? Entre tanto se regeneran las cañadas verdes de Nogales, donde, por cierto, antes crecían nogales. Hicimos típicamente trabajo con los estudiantes y con las instituciones con las que colaboramos, hacemos workshops para entender el problema. En este caso, la contribución del grupo y el profesor de de planeación urbana tuvo que ver con un análisis de viabilidad con respecto de dónde poder insertar elementos regenerados de los drenes de territorio, regenerados como espacios públicos de cierta capacidad y cierta dimensión. Y a partir de este análisis, lo que pudimos lograr fue un plan maestro que identificaba
3 tipos de espacios públicos determinados en relación a su posición en la ciudad, nodos centrales en zonas muy consolidadas, con espacios más limitados, en consecuencia con una solución específica a desarrollar, nodos intermedios con un poquito más de capacidad espacial y también de regeneración, y nodos periféricos, sobre todo en las partes altas de la cuenca, incluso fuera de ella, que son las zonas de recarga más importantes del acuífero y que además son las que están en mejor estado de conservación. Los estudiantes lo que hacen entonces, a partir de los lineamientos que desarrollamos y a partir del plan maestro que se desarrolla simultáneamente, hacen proyectos como este, en una zona otra vez muy precaria de Nogales, un proyecto que es un corredor de infraestructura verde que mejora el acceso a las viviendas que se van construyendo progresivamente en esta pendiente muy pronunciada. Conforme se va acumulando más agua, se adquiere una mayor capacidad para el establecimiento de comunidades de plantas, que eventualmente se ven reflejadas en la sección y eventualmente, obviamente, en la zona más baja, donde hay más sombra, más árboles, más plantas y tenemos los espacios más públicos. Afortunadamente, este proyecto acaba de resucitar de alguna manera porque literalmente hoy, ahora que estaba sentado en la mañana, nos avisaron que fuimos preseleccionados por el NatBank, que es ahora quien lleva lo que hacía antes el BEC. Nos acaban de preseleccionar para financiamiento para ahora ampliar el estudio, para ver toda la cuenca e integrar ambos nogales a partir de este sistema de infraestructuras de calidad de agua, mitigación de riesgos de inundación en ambos nogales. Si están más interesados, por cierto, en este proyecto, en unos cuantos días va a salir un artículo sobre el proyecto en la revista de la ASLA, en Landscape Architecture Magazine, en la edición de noviembre, para que lo chequen. El segundo proyecto académico, unas guías de lineamientos de diseño de espacios públicos en Saltillo, Coahuila, el mismo modelo, visita a sitio, distintos espacios públicos para entender para qué estábamos desarrollando unas guías de diseño de espacio público. Obviamente las guías pues están permeadas por los conceptos, los métodos, las técnicas de la arquitectura de paisaje, incluso a sitios tan agrestes como este, que es uno de los parques de biblioteca que hay en Saltillo. Visitamos los espacios públicos para entender cómo se administran, cómo funcionan. También visitamos espacios públicos en proceso de construcción en ese momento. Visitamos los espacios públicos tan desafortunadamente frecuentes en nuestras ciudades de mínima calidad espacial, mínima provisión de servicios sociales y obviamente de servicios ambientales. Pero también descubrimos cosas como estas, ¿no? Cómo hay gente que resiste, ¿no? que dice, bueno, yo cuando menos me hago cargo del frente, de mi pequeño frente de parque, ¿no? Y siembro unas suculentas, unas plantas que requieren mantenimiento mínimo, pero que si se sumaran podrían hacer una diferencia. Usualmente también procuramos tener la mayor visibilidad posible, nos reunimos con los alcaldes, es muy importante diseminar el mensaje de la arquitectura de paisaje, muchas veces no se conoce. En México, desafortunadamente, se asocia todavía casi exclusivamente en muchos lugares con la jardinería y no es nada más jardinería la arquitectura de paisaje. Entonces, las guías de diseño se organizaron a partir de estos 5 temas: análisis, participación ciudadana, diseño, construcción y mantenimiento. Tratamos de pensarlo siempre los conceptos como un ciclo de vida de los espacios públicos articulados por la participación ciudadana. Sabemos que no hay suficientes recursos para mantener todos los espacios públicos de nuestro país. Debemos de volvernos ciudadanos y participar en todo este proceso. Hay una nueva ley de asentamientos humanos en México que plantea un nuevo modelo de gobernanza, un nuevo modelo de participación que ojalá y lograra realmente traducirse en reglamentos y normas locales y que eventualmente se implementen, obviamente. En el taller reflexionamos sobre la problemática que encontramos y produjimos estos 5 libros que creo que todavía están disponibles en ese sitio de internet si les interesa. Son 5 librillos, formato PDF. Ahí está, en plansaltillo.mx, /GLD. El primero tiene que ver con análisis de sitio, cosas muy simples. Tratamos de hacer unos libros que fueran útiles para el neófito, para alguien que no conoce,
para el estudiante, pero también para el desarrollador y para el administrador. Participación ciudadana tiene que ver con resúmenes de casos de estudio y de técnicas para lograr que la ciudadanía participe en la producción, mantenimiento, diseño y construcción de los espacios públicos. En todos los temas incluimos casos de estudio. En la sección de diseño, que fue previsiblemente la más amplia, decidimos articularla a partir de 4 conceptos reguladores: agua, suelo, vegetación y cultura. Y a partir de estos 4, cada uno de ellos se acompañaba de principios y estrategias que son desarrollados en específico. En términos de construcción de espacios públicos, de nuevo tratamos de plantear la construcción de una manera, digamos, no común a nuestras prácticas aquí en México. Cómo eres primero protector al momento de construir. Usualmente no protegemos cuando construimos en México. No tenemos una cultura de minimizar impacto cuando hacemos construcción. Qué bueno que se plantearon aquí proyectos de reciclaje de materiales, por ejemplo. Y también tratamos de incluir métodos y formas para lograr un mantenimiento de espacios públicos, desde la mitigación del crimen situacional hasta formas de organización de los territorios y las sociedades para participar en sus espacios públicos. También el INPLAN decidió hacer una impresión de un número de ejemplares que espero que estén por ahí, diseminados, no solo por ahí en un cajón, ¿no? Con respecto de cómo reforzar el empoderamiento ciudadano, 2 proyectos producidos, uno desde mi oficina y otro como una consultoría personal. Mi oficina está basada en la ciudad de Chihuahua, se llama Labor Studio. Tengo un socio en Chihuahua y la otra socia es Adriana, mi esposa. Mi socio en Chihuahua es Rodrigo Seáñez. Este primer proyecto trató parte de este modelo de gobernanza que tratamos de desprendernos, del top-down únicamente, el alcalde con un periodo muy limitado de acción, tomando todas las decisiones y disque rodeado de un grupo de consejos, o al menos el grupo que lo aconsejaba no es aquel que en teoría debería. Hoy quizás se está tratando en muchos lugares de tener un modelo en intersección y ojalá pues podamos llegar a un modelo mucho más integral, inclusivo y como sucede también, no es que sea imposible, en otros lugares. El Parque Lineal Vista Cerro Grande, la particularidad es esa, que cuando nos enfrentamos con esta milla, son 1,600 metros de largo en una zona muy pobre de la ciudad de Chihuahua, nos enfrentamos con un derecho de vía donde el INPLAN nos pidió un proyecto para un parque lineal, pero hasta ahí llegó, digamos, el brief del proyecto, ¿no? La descripción que nos dieron. Cuando empezamos a hacer las visitas al sitio, descubrimos que este derecho de vía pues, es un tianguis de fin de semana muy activo, es un desierto de comida, no hay supermercados, no hay tiendas de comida saludable, solo hay 40 expendios de cerveza en 1,600 metros de longitud. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos hacer una serie de workshops, de talleres con la comunidad para preguntar qué es lo que necesitaban, con sacrificio de nuestro pequeño honorario. Y en estos procesos descubrimos pues, algunas cosas no sorpresivas, otras sí sorpresivas, problemas de inseguridad, problemas de percepción de inseguridad, pero sobre todo el tema de la ausencia del alumbrado público que hacía que la gente se escondiera muy temprano. Entonces pensamos en cómo, además, otro problema identificado era el polvo, porque es una zona que en su mayor parte no está pavimentada y es muy seca. Entonces, con la temporada de vientos, sobre todo de los primeros meses del año, siempre hay problemas de asma, particularmente altos en estas zonas de la ciudad. Entonces, planteamos un proyecto que mantenía el tianguis, pero trataba de pensar cómo se iba a usar esta franja durante los días que no hay tianguis, una serie de espacios comunitarios como linternas públicas, una serie de jardines de huella limitada, porque entendíamos la limitación en términos de mantenimiento. Y después de estar encajonado unos años el proyecto, un alcalde posterior lo sacó del cajón y bueno, lo implementó. Es un resultado que a nosotros
en particular en términos sociales, nos satisface mucho. Cuando se inauguró el diario principal de la ciudad, publicó una nota que decía: el parque Vista Cerro Grande, donde invirtieron 40 millones de pesos, se ha vuelto a inundar por ambulantes, ¿no? Cuando nosotros, bueno, pues esa era la idea precisamente, que se mantuviera la capacidad del tianguis, espacios deportivos, una pista de bicicletas peatonal, espacios comunitarios, y pues funciona perfectamente. La zona ajardinada, que no lo es mucho ahora, ojalá en un futuro, si la siguen regando, se vaya estableciendo, pero funciona bien, es una serie de promontorios que inhiben que los tianguis se ocupen en realidad toda la franja para lograr un balance entre las zonas activas en términos recreativos y las zonas comerciales. Y el último proyecto, para terminar, es un proyecto en el cual participé como consultor general, un proyecto financiado también por los Estados Unidos en México, a través del programa de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, dentro de un programa actual que se llama Juntos para la Prevención de la Violencia. El planteamiento era cómo recuperar espacios públicos de los barrios de vivienda subsidiada en México, con un proyecto piloto híbrido, donde intersectamos 3 metodologías bastante conocidas: Crime Prevention through Environmental Design, que es una metodología para prevención del crimen de oportunidad, crimen situacional; la atención a la juventud en riesgo y la prevención de la violencia de género. Todo esto a partir de intervenciones sociales y ambientales. Y seleccionamos 2 proyectos en 2 barrios, uno en Guadalupe, aquí en la zona metropolitana de Monterrey, y otro en la ciudad de Chihuahua. Parte del proyecto era el branding, para hacerlo accesible a la población, para que la gente estuviera interesada en ello. Tuvimos que trabajar otra vez con estos espacios públicos de mínima calidad espacial, mínima provisión de servicios ambientales, y también en estas condiciones de un gran porcentaje de vivienda abandonada. Este parque en particular, por ejemplo, no crecía nada, y cuando tratamos de reforestarlo, bueno, no nosotros, los vecinos organizados, resultó que era un parque donde el contratista constructor había depositado todo el cascajo de construcción y lo había cubierto con una capa mínima de tierra. Por eso esas fosas que están ahí están vacías, ¿no? Entonces, en esta calidad espacial, tanto en Guadalupe como en Chihuahua, compartiendo problemas, la labor que tuvimos un servidor y los consultores locales fue hibridizar la metodología para lograr hacer que hiciera sentido en términos de procesos sobre el tiempo, qué hacemos primero, qué hacemos después, cómo logramos tener una intervención física posterior a la consolidación de grupos vecinales, sociales. Los 2 barrios eran distintos en escala, mucho más grande el de Chihuahua, mucho más pequeño el de Monterrey. Hicimos una serie de talleres participativos, bastantes, para que la ciudadanía se integrara. Explicamos la metodología, extraímos los problemas y los sintetizamos, hicimos ejercicios de mapeo comunitario para entender dónde es donde nadie va porque hay asaltos, o porque hay una jauría de perros, o porque no hay alumbrado, dónde están las calles donde la gente anda a alta velocidad, etc. En general, las 3 etapas que determinaron el proyecto fue: la primera, la movilización social de los vecinos, de las brigadas escolares, de los jóvenes; el segundo, la formación, ya los tenemos, ahora vamos a explicar de qué se trata para que nos ayuden para lograr un mejoramiento del entorno. En general, otra situación crítica del proyecto era cómo lograr un nuevo modelo de gobernanza, sobre todo fincado a partir de un nuevo modelo de comunicación entre las autoridades municipales y los barrios, que muchas veces está dislocada, no hay realmente una comunicación. Entonces, a partir de la presencia del grupo consultor, se determinó una estructura de organización municipal y de las distintas organizaciones no gubernamentales que participaban en el proyecto para lograr una serie de componentes que incluían cosas como esta: limpieza del barrio, de las calles, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes públicas, por parte de los vecinos, que son cosas muy comunes en muchos otros lugares del mundo, por ejemplo, en esta fotografía de mi ex barrio en Austin, Texas.
Hicimos una serie de proyectos de confianza para que quedara claro que sí iba en serio, no estábamos nada más extrayendo información para fines políticos o para decir que aquí estábamos. Integramos a escuelas, a jóvenes con cosas tácticas como esta. Reforestamos parques. Para reforestar tuvimos que enseñar cómo reforestar a través de una serie de workshops también. Se proveyeron de los árboles, de las plantas, se hicieron programas integrales de actualización y mejoramiento de la señalización y la nomenclatura urbana, que se la roban o que no existía y que es muy importante para tener un camino al sentido de pertenencia a los barrios, ¿no? Que no sea nada más la calle 3 calles arriba, sino que tengan nombre las calles y que empiecen a tener una identidad. Integramos a los jóvenes a partir de métodos muy conocidos como el arte urbano para hacer placemaking, para darle significado a los lugares, la difusión de mensajes positivos. Una parte muy importante para mí era proponerle a USAID y a las ciudades que aprovechemos a las escuelas de arquitectura, de las cuales hay tantas en nuestro país. Vengan, vamos a tocarles a la puerta, invitarlos a que participen. Varias respondieron, en particular en Chihuahua. Acá en Monterrey fue más complicado el proceso de implementación. El ISAD, mi alma mater en Chihuahua, hizo una intervención con profesores y con un profesor invitado de una firma que se llama Zuloarc. Hicieron esta intervención con muy poco dinero, diseñada con y por los vecinos del barrio. Buena parte del proyecto fue la capacitación de los servidores públicos, explicando el método, explicando por qué y explicando sobre todo que hay un proceso de evaluación y monitoreo para tratar de tener resultados. Y quizás la parte más bonita, pero más complicada del proyecto, sin duda, fue cómo coordinar las constelaciones de actores por áreas en cada uno de los dos barrios, desde el área de coordinación, el área de jóvenes en riesgo, el área de atención a la prevención de violencia de género y obviamente las comunidades y la prevención del crimen situacional, definir estructuras de organización, de monitoreo, de colaboración, para que lográramos hacer una verdadera ecología de un proyecto. En el caso de Chihuahua, fue exitoso en términos de que se decidió repetir el proyecto en otros 4 barrios. En el caso de Monterrey, no Monterrey, de Guadalupe, no avanzó mucho más dentro del proceso de implementación. Hubo una serie de aspectos específicos en los barrios que fueron difíciles y también políticos. Esto fue más o menos durante la pasada elección, así que se complicó. Pero bueno, parte final del proyecto fue otra vez capacitación de gerentes de colonias, mapeos y bueno, eventualmente hacer una sistematización con autoridades de planeación, con autoridades de la Agencia de Desarrollo Internacional, con los consultores, que se sintetizó en un documento interior que trató de evaluar los resultados del proyecto y también en forma paralela tuvimos la oportunidad de producir una publicación de una guía para la implementación de esta estrategia desde una perspectiva de prevención de la violencia basada en género, jóvenes en riesgo y el modelo de construcción de activos comunitarios, que también va a estar descargable, o si no es que ya lo está, en el sitio de internet de USAID México. Esta es la guía que está publicada. Y si les interesa un poco más conocer sobre el proyecto, un artículo revisado por pares que acabo de publicar, que es más una reflexión académica sobre este proyecto, sus métodos, sus resultados, para poder informar a la futura implementación de proyectos similares. Bueno, eso es lo que tengo que compartir con ustedes. Les agradezco el tiempo. Gracias. A continuación tendremos un receso de 10 minutos para continuar con nuestras últimas 2 ponencias.